con niños, adolescentes y mujeres. Y entonces quedaron rondando muchísimas historias. Cuando yo salgo de la fundación, me quedo como con la idea de, bueno, ¿y qué hago con toda esta información? Y en algún momento dije, bueno, ya una investigación como tal, no creo que la haga porque ya estaba trabajando en otros temas. Y ahí empecé como a pensar en cómo configurar una novela a partir como de esa experiencia, de todo lo que escuché en la fundación. Digamos que ahí surge como una primera escritura basada como en esa experiencia con víctimas. Eh, Orfal, sí, iba a mencionar que tú escribiste una novela que a mí me gustó mucho, que se llama Ese día no salió el sol. ajá. ¿Tuviste la oportunidad de mirar un poquito este trabajo que estuvimos leyendo de Los Escogidos? No alcancé, aunque Ah, yo bueno, conozco el trabajo de de Patricia. Patricia, sí, conozco el trabajo de Patricia. De esta obra no alcancé a leerla, pero he leído pues como muchas reseñas, he leído algunas crónicas de ella e incluso pues algunos artículos que ella ha hecho sobre la escritura de las víctimas. Sí, Orfanley, yo tengo una pregunta. sí. La novela que hiciste después de todas esas ideas que te rondaron de producto del trabajo con víctimas, ¿es esta que menciona Olga? ¿Ese día no salió el sol? ¿O cuál es la novela? Es esa, ese día no Ajá. salió el sol. Sí, es esa, Ujú. Paulina. ¿Y es con víctimas de dónde? ¿De qué municipio o de qué Bueno. departamento? Sí, es de Antioquia. Esta fundación con la que trabajé atendía víctimas, hacía un trabajo como clínico en relación con la elaboración del duelo y un trabajo también como Ujú, de tipo comunitario. Y había personas de varios municipios, varias del ujú. oriente lejano que fue más afectado por la violencia, ¿cierto? Entonces ahí estaban, bueno, y de otras zonas, Me imagino San que Carlos, Nariño, ¿cierto? Nariño, hu- Argelia, no, hubo algunas, pero hubo San especialmente Luis. como de San Luis, San Carlos, algunos de San Rafael, hubo una población de Río Negro que era un barrio de desplazamiento que venían de muchos municipios. Con ellos trabajamos, con una vereda de Cocorná, una vereda que sufrió también una masacre, una vereda de Barbosa, como por los 90 y en el 2000 estábamos pues como atendiendo a alguna de esta población afectada. Mm, Orfaley, Ujú, y por ejemplo, en esta escritura de esta clase de situaciones, ¿cómo evita uno caer como en lo truculento? ¿Cómo evita uno caer como en lo que podría ya rayar como con el morbo? Porque me parecen temas muy delicados de tratar. ujú, Y las novelas de crímenes hay algunas que yo las detesto porque se centran mucho como en eso, en el crimen como tal. Y queda muy de lado como la parte humana. Parece que le estuvieran mostrando a uno ahí cómo destazan un animal. Lo digo por unas novelas que yo pues no he podido con ellas, que son las de Carmen Mola. ujú. Entonces, cuéntame tú, María Orfaley, cómo en la escritura de esas obras, aunque la novela de Orfaley es muy linda porque está narrada como desde el punto de vista de un niño. Entonces es Ujú. una visión pues que no admite las truculencias y las cosas pues horrorosas que uno ve en otras obras, pero ¿qué opinas tú de eso? De cuando la violencia se expone de esa manera también en la literatura. Ajá. Pues yo pienso que uno como escritor tiene muchas tentaciones, ¿cierto? Que una tentación es ver en una, digamos, en una situación de estas macabra, una posibilidad de encontrar lectores, por ejemplo. Pero creo que esa tentación se tiene cuando no se conoce a fondo aquello de lo que uno va a hablar, ¿cierto? Cuando alguien está como espectador y escuchó y eso le parece tremendo y, uy, esto hay que contarlo.
Pero cuando uno conoce, como el caso de Patricia, que Patricia conoce pues muy bien, ha estado trabajando con víctimas desde como con cierta profundidad, lo mismo pues como en mi caso, cuando uno conoce como con profundidad lo que viven estas personas y conoce también como estas situaciones y estas historias, yo creo que el código en el que le llegan las historias es distinto, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo pensé en escribir esta novela, lo que pensaba era que había algo que yo quería comunicar, ¿cierto? Y eso que quería comunicar tenía que ver un poco eh, con cómo hace la gente después de estos dolores, después de este tipo de vivencias, cómo hace como para reconstruir la vida. Y en el caso de esta novela que tú mencionas, de ese día no salió el sol, a mí me impresionó mucho como la soledad en la que están los jóvenes y los adolescentes con esos dolores que viven, ¿cierto? Porque, bueno, cuando viven estas violencias muy niños, se piensa que porque son niños, como que lo olvidan rápido, ¿cierto? Y hay como una visión muy adulta de que eso se olvida. Y cuando son adolescentes, pues se piensa que no, que los adolescentes están viviendo otras cosas y que no le van a dar la relevancia como a todas estas vivencias. Entonces, fíjate que ahí, digamos que hay como unos puntos, una mirada de la violencia, una mirada de esos hechos, y yo pienso que lo protegen, o sea, de ese morbo protege como la profundidad con la que se conozcan estas situaciones, estos temas, las vidas, como todo eso y como las reflexiones que paralelamente se van haciendo. Yo creo que alguien que desde afuera conozca una historia, yo he escuchado demasiadas historias muy duras, y alguien que lo conozca desde afuera y tenga la tentación de escribir, pues de pronto se va a concentrar en eso, pero cuando hay un conocimiento profundo, creo que el punto de mirada es otro, que la mirada es otra. Cuando tú escribiste esa novela, tú te basaste en una historia real. ¿Cómo es que se llama el niño? Ya olvidé. Miguel. Miguel, yo leí la novela de Orfaley como el mismo año que salió. Tú la tienes por ahí para que nos la Sí, muestres. por aquí está. Es básicamente, ya cambió la cubierta, qué bonito. Sí, esta es otra cubierta, otra carátula. Y Esta es yo una edición, tengo otra Ujú. edición. esta es como la tercera edición. Eh, Voy a hacer como un medio spoiler, Dale. pero ese día, el día que fue trágico para esa familia fue el día que no salió el sol, ¿cierto? Fue como el día de la tragedia. Entonces, ¿tú te Sí. inspiraste en un hecho real o uniste varias historias o cómo fue ese trabajo tuyo con ese argumento de esa novela? Bueno, me inspiró la historia de un niño, pero en realidad la novela es construida con muchas historias de las que escuché. Mm. Pero la inspiración me la dio un niño, cuando yo atendí como psicóloga a este niño, tenía unos 9 años y se llamaba Miguel como el protagonista. Mm. Y este Miguel que tenía 8 años, era un niño muy reflexivo y lo tenía, pues yo trabajé con él a nivel individual en consulta, pero también a nivel grupal porque teníamos grupos de trabajo con niños, con adolescentes y con mujeres. Y este niño estaba siempre muy callado, muy observador y siempre tenía algo que decirle a los compañeritos frente a lo que planteaban. Te recuerdo una niña que dijo que ella nunca más iba a volver a ser feliz porque de que a su papá lo mataron, ella sentía que la vida le había cambiado y que ella no iba a ser feliz, ¿cierto? Y este niño, por ejemplo, se quedó mirándola y le dijo, de pronto no va a ser feliz todos los días, pero algunos días sí, porque uno tiene que jugar, tiene que hacer cosas, porque si el papá está en el cielo y lo ve a uno triste todos los días e infeliz todos los días, no va a estar bien.
¿cierto? Entonces tenía como ese tipo de comentarios para los compañeritos. Te Y estaba en haciendo tu trabajo, imagínate, sí, ayudándolos a razonar. en los niños eran coterapeutas. Ujú. Un día la mamá de este niño nos cuenta una historia que esa historia que contó la madre fue como la que me dio el empujón para este libro. La madre del niño cuenta que a su esposo lo matan y este señor era como muy organizado, estaba muy joven porque los niños quedan muy jóvenes y él no sé de cuántos años muere, pero tendrá 30 y algo cuando lo matan. Y este hombre dejó un paquetico, la plata en un paquetico, y les había dicho, con esta plata, dentro de 15 días, vamos a ir a comprar semillas, no recuerdo qué sembraban, y pues como los insumos para eso. Les había dejado esa plata ahí. Resulta que el señor lo matan, lo entierran, y la fecha que había señalado el señor, el niño va donde la mamá con el paquetico de la plata que el papá dejó y dice, mamá, hoy hay que ir a comprar las semillas y las cosas para Para sembrar. sembrar. Y la mamá se queda impresionada y ella dice, yo no veía a un niño y era un niño pequeñito, incluso pues muy bajito, delgado. Y la señora dice, yo veía a un hombre grande. Ese niño que me hablaba no era mi niño chiquito, era un hombre grande. Y este niño se va donde un tío, va donde un vecino y les cuenta que el papá tenía ese día señalado para eso y junta como 5 hombres de la vereda que se van con él y le ayudan a sembrar. Y bueno, entonces esa historia me conmovió mucho Sí, porque hermoso, porque además, ya como que claro, iba a ser el hombre de la casa, ¿cierto? Tan bonito eso. exacto. Entonces, esa historia me inspira y había escuchado muchas historias, las preocupaciones de los adolescentes, de estas mujeres que de un momento a otro, es decir, no habían trabajado y de pronto tenían que empezar a trabajar, como le pasa a la mamá de Miguel y como le pasa a muchas. Entonces, esas familias sufren unas transformaciones que yo dije, yo quiero como contar eso en una obra y así sale, ese día no salió el sol. Qué bonito ese trabajo, Orfalé. Y digamos, en este trabajo, ¿cuánto tiempo fue que tú trabajaste en esa fundación con las víctimas? Fueron varios años, ¿cierto? Como 9. Imagínate. Yo la escribo después de que salgo de allá, no Ujú. durante no pude, no, tuve que distanciarme un poco, unos 2 años de distancia para escribirla. Pero porque tú sentías que te tenías que distanciar, porque te afectaba mucho estar ahí como con los protagonistas, o porque no se dieron, digamos, las condiciones para que tú pudieras configurar esa obra en ese momento. Pues es que mientras estuve allá, yo tenía en mi mente una investigación que estábamos haciendo sobre los efectos, entonces solo podía pensar todo eso en términos investigativos. Pero Mm, cuando salgo, empiezo a pensar, ¿y qué hago con esto? Ya la investigación no va, ya estoy en otras cosas. Y creo que ahí es donde llega como en código de narración la comunicación de eso, que yo creo que la novela contiene muchos elementos que a lo mejor iban a estar en la investigación, ¿cierto? Pero que aquí aparecen en una historia. Antes de que las chicas te hagan las preguntas, ¿nos puedes leer la sinopsis que aparece en el libro? Esta editorial es Libros y Libros, ¿cierto? Libros y libros. Es una editorial de Bogotá la que publica Orfaley. Orfaley tiene varios libros ya publicados con ellos y son unos libros muy lindos que utilizan mucho en los colegios como para trabajo con adolescentes, ¿cierto? Esa editorial tiene como esa línea, la línea de Niños y ellos, adolescentes, niños sí. y adolescentes. Entonces, el trabajo que ha hecho Orfaley es muy interesante porque ella trabaja temas que son de la niñez y la juventud desde la ficción, la Ujú. diferencia, em, el ser distinto a los otros, la curiosidad por quién es hombre, mujer, em,
Me acuerdo pues eso de Nucamono quiere saber que es un extraterrestre que viene a la Tierra y quiere saber por qué hay hombres y mujeres y es muy Ujú, interesante el trabajo de Orphaley, pero ese día no salió el sol, es como un encuentro de esas inquietudes adolescentes con nuestra realidad y con la realidad pues que le toca desafortunadamente vivir a muchos niños y a muchos adolescentes. Entonces me gustaría que Orphaley nos leyera la sinopsis que le hizo la editorial pues a esta edición del libro de ella para que conozcan pues como un poquito la historia, más o menos de qué se trata. Entonces, dale, Orphaley. ujú. Dice así, Miguel vive una situación que de manera sorpresiva cambia toda su vida. Ahora, sin su padre, todo es distinto. Él mismo parece haberse convertido en alguien diferente. Muchos sentimientos lo invaden, la tristeza, el odio, la venganza, pero también el deseo de encontrar respuestas que le den un norte. Miguel no está solo, tiene a sus dos mejores amigos y a sus dos hermanas. Junto a todos ellos vive las pequeñas aventuras propias de la vida de un adolescente. Se desconcierta, busca salidas, se inquieta por el amor y se deja sorprender por aquello que no creyó posible. Pues Ujú. no dice tanto de la historia. Sí, no dice tanto. Sí, pues Mejor. si quieres hago un resumen. No, bueno, No, no. listo. Está bien. Chicas, pueden hacerle preguntas a Orphaley, no solamente de este libro, sino de su proceso creativo como escritora, porque las chicas, aparte de ser personas que aprecian mucho la literatura, también disfrutan de escribir. Paulina, por ejemplo, me había comentado en alguna oportunidad que a ella le gustaría pues como profundizar un poquito más en la escritura. Entonces, le pueden hacer preguntas también a Orphaley en ese Ujú. sentido. Yo voy a empezar antes de que, mientras las chicas piensan, aunque Paulina ya quiere como Sí. intervenir, ¿cierto? Sí. Yo tengo Eh, algunas inquietudes y preguntas. eso. Entonces, Paulina, arranca pues. Yo pensé que iban a pensarlo un poquito más, pero si ya quieres iniciar, inicia con las preguntas Es para que Orfale. escuchándolas me surgieron pues como las preguntas. Y bueno, y no sé si seré muy atrevida porque pues no he leído la obra de Orfanei, pero pues con lo que ustedes comentan, la primera inquietud pues, o una de las inquietudes que me surge es como la diferencia, porque la diferencia entre la novela, porque lo que Orfanei dice que ha escrito es una novela, Ujú. y la diferencia de lo que escribió Patricia Nieto, que pues algunas personas la catalogan como crónica, ¿cierto? Ujú, Aunque pues, pues otras también dicen que es entre crónica y relato, en fin, no sé, yo no conozco pues como las diferencias, pero yo quisiera saber cuál es como qué es lo que hace que la una sea una novela y, y la otra sea una crónica, porque las dos, por lo que veo, también se basan en hechos reales, ¿cierto? Es decir, Ajá. ahí no hay una creación, o sea, o no sé si sí la hay, pues, pero hasta donde que he leído el libro de Patricia Niete, lo que ustedes comentan de ese día no salió el sol. O sea, son historias basadas o relatos basados, no sé si está bien dicho, relatos basados en casos reales, ¿cierto? O sea, Ajá. en cosas que sucedieron realmente, ¿cierto? Que se recogen y son varias, no es una sola, pero digamos que se hace una construcción, pero sobre cosas reales, ¿cierto? No hay fantasía ahí, no hay. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cuál sería la diferencia entre el relato y, y la, y la crónica? También más allá de la extensión, porque no sé si la extensión tendrá que ver, no sé, porque conozco Ujú. crónicas también muy extensas, entonces no sé, Claro, y novelas muy cortas. claro. Mm. Paulina, bueno, de, o sea, yo parto de historias reales, pero construyo una obra ficcional, construyo una ficción, ¿cierto? ¿Eso qué quiere Sí. decir? Que este Miguel que aparece acá en mi obra tiene 14, 13, 14 años, ¿cierto? No es el Miguel que conocí, de hecho, lo imaginé de 14 años porque habían pasado varios años y dije, Miguel tendría más o menos esta edad. Sin Ujú. embargo, yo no escribo la historia de Miguel,
y tal vez la historia, ese día no se salió el sol, digamos que no es la historia de ninguno de los jovencitos que atendí. Lo que hago es construir un personaje que se llama Miguel, ¿cierto? Ese Mm, personaje lo inspiró este Miguel real, pero obviamente el personaje que yo construyo es ficcionado, ¿cierto? Es ficción y la historia que construyo también. Entonces, e incluso hay algunos momentos, digamos, yo tuve la tentación de hacer fantasía, ¿cierto? Por ejemplo, en esta, Miguel, el tío de Miguel tiene un caballo que se llama Palomo, ¿cierto? Y Palomo adora, Miguel adora ese caballo. Y este caballo, cuando están en el velorio del papá, aparece solo, llega solo, ¿cierto? Yo inicialmente quería como que ese caballo fuera mágico y Mm. le ayudara a Miguel con un poco con el duelo, pero cuando fui escribiéndolo, investigué también mucho sobre cómo introducir estos elementos fantásticos, pero hubo un momento en que renuncié a lo fantástico porque quería que la obra tuviera la posibilidad, es decir, como que los lectores, yo quería que lo leyeran jóvenes y familias, porque lo han leído pues adultos también, y que pudieran ver cómo, es decir, como todo el dolor que se vive con una pérdida de estas, el papá de Miguel muere a partir de minas antipersona. Entonces, como que pudieran ver todo ese dolor, todas las preguntas que surgen, como el telón de fondo es la adolescencia, pero al mismo tiempo que pudieran ver cómo se van construyendo y encontrando caminos. Entonces hubo un momento en que renuncié a lo fantástico, pero Palomo iba a ser un caballo así medio como con fantasía y muy interesante. Entonces yo hago una construcción ahí que es de ficción, ¿cierto? Entonces fíjate que ahí vemos una diferencia. Si yo hiciera esta novela siendo fiel a la vida de Miguel o siendo fiel a la vida de los personajes, de los niños, de los adolescentes y de estas madres que conocí, pues seguramente estaría en el plano de la crónica, del relato. En los trabajos de Patricia trabaja mucho crónicas, yo he leído varias crónicas de ella, eh, y en la mm, crónica hay como cierta fidelidad con esas historias que uno conoce, Ujú. ¿cierto? Entonces digamos que ahí podemos ver una diferencia. Yo creo que Patricia escribe crónica literaria, Ajá, porque hay sí, varios tipos de crónica también. O sea, sí, también, el mundo de las letras de la literatura es muy amplia, ¿cierto? Hay sí, crónica de opinión, hay crónica histórica, y en ajá. el caso de Patricia es una crónica literaria, pero como dice Orfaley, si tú vas a corroborar todo lo que Patricia escribió, seguramente vas a encontrar que es cierto. Ujú, Vas a ujú, encontrar que el 90% de lo que ella contó, si no más, se puede confirmar. ujú, Em, y los mm, periodistas manejan fuentes, manejan pues registros de los trabajos que realizan. Entonces, el hecho de que una obra esté basada en hechos reales no implica que ya caiga dentro de la categoría de la crónica, porque la crónica es mucho menos flexible que la novela. En la novela cabe perfectamente el caballo mágico, pero en la crónica no. ujú, mm, Y, por ejemplo, García Márquez relata o usa muchas situaciones de la vida real, de la realidad colombiana en Cien años de soledad, pero desde el realismo mágico. Entonces, la masacre de las bananeras fue un hecho real y está ahí. ajá, ujú, Pero García Márquez se da el lujo, porque por eso es que me gusta la ficción, se da el lujo de llenar un tren de muertos hasta el techo y de hacer que circule a medianoche y que esos vagones se pierdan por allá en el mar. O sea, la ficción te da esa libertad que no permite la crónica, porque si yo voy a escribir un relato, mm, mm, le voy a poner el nombre de crónica y me voy a inventar la mitad, va a pasar como con muchos periodistas que les pasó eso, que hasta los despidieron del trabajo y eso fue una infamia porque se estaban inventando las noticias. En ese,
en ese espacio particular del periodismo no cabe la fantasía, pues no cabe la ficción. Se supone Ujú. que tiene que ser uno fiel a los hechos. Bueno, Ujú. pero Fanny, yo te entendí que te basaste como en la historia que contó la mamá para hacer la novela, o sea, o no, pues como el, como el relato de la novela, o no. No, o sea, esa Ah, historia me inspiró, ya, sí, me sí, 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 ya. inspiró, sí, porque es que Ah, Miguel, es decir, esta historia tiene mucho de ese Miguel, sí, no es que pero ya, toca leerla, mejor dicho. sí, 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 sí. sí. Bueno, ¿Alguna otra de em, las chicas quiere hacer una pregunta? Como para que yo, vamos, no, ahorita, yo ahorita, quiero, bueno, otra sí, y luego sí, y yo ahorita tengo otra intervienes vez otra dos. vez. Ujú. Listo, listo, gracias, sí, sí, me Sandrita, parece María bien. Cristina. Yo quería preguntar algo, quería saber cómo es que te metes en la piel de un adolescente siendo ya adulta, cómo logras pues reflejar todo lo que siente un adolescente, las vivencias de un adolescente, ya pues uno ya pasando por esa etapa. Ujú. Esa es una buena pregunta. Yo creo que hay varias cosas, ¿cierto? La primera, no sé si estabas ahorita cuando les conté pues que era psicóloga y que había trabajado, trabajé muchos años escuchándolos de modo directo, entonces conociendo desde la intimidad eso cómo vivían estos duelos, estos procesos, también como sus salidas, sus dolores. Entonces conocía muy desde adentro lo que vivían, lo que pasaban. Y lo otro, pues es que soy mamá y cuando yo escribí Ese día no salió el sol, mis hijos estaban de la edad, bueno, mi hijo mayor estaba de la edad de Miguel, ¿cierto? Como de 13 años más o menos. Entonces, también esa interacción e interlocución con mis hijos me ayudó. De hecho, Miguel, el protagonista de la novela, juega fútbol, ¿cierto? Y hay una escena donde él está en un partido y yo me ayudé mucho de mi hija, que mi hija jugaba fútbol, de cómo los veía jugando, ¿cierto? Me basé, por ejemplo, hay una escena donde Miguel se enamora de una niña, ¿cierto? De una compañerita del colegio. Y por ejemplo, esa relación yo la construyo a partir de algo que me contaba mi hijo. Entonces es eso, o sea, por un lado, como psicóloga, uno logra conocer como desde esa intimidad de lo que le hablan. Y por otro lado, pues como mi relación con mis hijos que en ese momento estaban adolescentes. Yo creo que esas son como las dos fuentes que me permiten meterme en la piel de Miguel. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Sandrita, María Cristina. Yo tengo una pregunta. A ver, ¿Cómo Sandrita. cómo es tu proceso creativo? O sea, ¿cómo empiezas a escribir? ¿Cómo te van saliendo las ideas? ¿O uno se demora mucho tiempo? ¿Cómo es ese en papel o en el computador? ¿O voy uniendo hilos? Eso. Sí, el proceso creativo como que depende de lo que esté escribiendo, ¿cierto? Por ejemplo, esta novela, em, pues tiene un proceso muy distinto a los otros libros que he hecho, ¿cierto? Y a los que estoy escribiendo. En esta novela, digamos que como estaba como toda esa parte previa de mi trabajo, de la investigación, de las notas, entonces creo que el proceso fue más o menos este, ¿cierto? Yo salgo de la fundación, tengo todo un material de una investigación que sé que no voy a hacer y que estoy diciendo, sí, porque ya había terminado en ese trabajo y esa investigación pues no se pudo terminar porque hubo que hacer muchas otras cosas, sacaron los recursos.
y yo estoy como con todo ese material diciendo, ay, qué pesar no poder hacer esa investigación, pero ya estoy en otro cuento, mucho trabajo, ya por mi cuenta, pues no creo que la haga. Y tengo esas historias y de pronto algo me hace clic y me dice, ¿y por qué no escribes una historia? Ya no vas a poder hacer la investigación, pero una historia sí la puedes escribir. Y empiezo entonces a pensar, claro, lo primero que, o sea, de todo el trabajo que hice, el niño que más me impactó fue Miguel. Cuando yo pienso en la historia, viene Miguel, ¿cierto? Yo, Miguel, claro. Y ahí empiezo a darle vueltas. Yo creo que estuve por ahí 2 años trabajándola en mi mente. En mi mente, sí, o sea, sin escribir nada, porque la sentía como cruda. Y bueno, eso sí es como común que me pase con cuentos e incluso pues como con algunas de las novelas infantiles y para jóvenes que he escrito. Y es que sí siento que pasan mucho tiempo rondándome. Me ronda el personaje, lo veo hacer cosas en mi mente, lo imagino, imagino los lugares, ¿cierto? Como que voy imaginando todo eso. Y de pronto hay un momento en el que siento que ya hay algo que sale, ¿cierto? Con la de Miguel me pasó que después de 2 años de estar en mi cabeza, un día me senté y dije, bueno, y si yo fuera a escribir esta historia, ¿cómo la escribiría? Que lo primero, pues Miguel, el caballo, entonces ahí fue donde pensé como en el caballo mágico y inicialmente hice como una escaleta. Bueno, un primer capítulo puede ser como la madre me había contado, pues como de lo de la muerte del padre, del niño que llega con el paquetico. Me inspiré en eso, aunque eso no lo incluí, ¿cierto? No incluí esa parte, pero de esa parte imaginé un capítulo donde Miguel ya grande, no el chiquitín que vi, sino el Miguel grande, estuviera en el velorio, ¿cierto? Y haciéndose preguntas. Entre los primeros capítulos, yo dije, es un Miguel que está atormentado y que tiene mucha rabia. Pero tú lo Eh, hiciste en un cuaderno, lo hiciste, haces un esquema en una hoja de blog, haces a mí me gusta, en un Word, te pones a hacer como un cuadro sinóptico, es decir, porque eso es lo que les interesa, creo que por ese lado va por ese la lado va la pregunta, pregunta. porque todos Ay, los Bueno, sí. escritores, todos los escritores manejamos lo que llamamos el mapa de la novela. Y el sí. mapa de la novela es muy importante para que no nos pase lo que le pasó a Flovea. Yo creo que en uno de los videos que yo he hecho por ahí de cómo escribir un libro que están en YouTube, si no me siguen, síganme, suscríbanse. A Flovea se le olvidó de qué color eran los ojos de Madame Bovary. Ah, sí. Y creo que le puso como 3 colores distintos, porque cuando uno Ujú, no hace el mapa le pasa lo que cuando uno no tiene mapa en la vida real, que se pierde. sí. Entonces uno le olvidó que el personaje con el que está conversando ya se había muerto, ya uno lo había matado por ahí en otro capítulo, pero a uno se le olvidan esas cosas porque la novela, eso es otra diferencia, eh, se extiende tanto en el tiempo y permite como una plasticidad en la historia de flashbacks, de una cantidad de cosas que no caben en la crónica, por algo la crónica es muy lineal, ¿cierto? Entonces, te estamos preguntando, Orfaley, por tu mapa. Ah, Sí, bueno, cómo yo me fui empezaste a por otro trabajar? lado. Eso, entonces, lo que nos interesa saber es, bueno, tú dijiste, voy a escribir una Eso. novela. Agarraste una hoja Ajá. de blog, agarraste un cuadernito, Eso. te montaste en un Word un mapa conceptual. ¿Cómo es ese proceso tuyo? Ajá. Bueno, a mí me gustan mucho los cuadernos, ¿cierto? Y escribir a mano las primeras ideas. Entonces, lo primero que hice fue como un mapa, ¿sí? Fue como una lluvia de ideas primero, ¿cierto? Bueno, Miguel esto. Después dije, bueno, ¿y esto en capítulos cómo sería? Entonces hice pero no, como en una hoja, en una hoja grande, me gustan las hojas grandes, empecé como a mapear, ¿cierto? Como, bueno, en este capítulo tendría esto como central, este capítulo esto, bueno, luego, bueno, y qué características tiene Miguel?
bueno, entonces eso, como los capítulos em, en una hoja, sí, a mano primero, ¿cierto? Después empecé a pensar como en, sobre todo en el personaje de Miguel, el personaje de la mamá y de las dos hermanitas, ¿cierto? Empecé a imaginar cómo serían esos personajes, qué características tendrían. Entonces también en otra hoja empecé a escribir. ¿Cierto? Empecé a escribir, bueno, Miguel es un niño muy maduro para su edad, pero Miguel tiene mucha rabia, ¿cierto? En el momento en que estoy escribiendo la historia, al principio Miguel va a tener mucha rabia, lo que quiero es que Miguel vaya cambiando, como que pasen cosas que hagan que Miguel vaya cambiando. Entonces sí escribí, recuerdo que escribí rabia, pues puse palabras claves. Miguel, rabia, necesidad de preguntar, de saber. Bueno, no tenía, hay cosas que pude mapear y otras que no tenía tan claras, ¿cierto? Y que fueron surgiendo en el camino, ¿cierto? Por ejemplo, que Miguel se enamorara. Yo había pensado que, claro, un adolescente vive su primer amor, em, y escribiéndolo apareció pues como el personaje, más adelante apareció el personaje que es la niña de la que él se enamora. Entonces, para volver al inicio y al proceso, o sea, lo primero fue que le di vueltas en mi cabeza y eso casi siempre me pasa. Primero le doy muchas vueltas antes de escribir cualquier cosa, aún en el cuaderno. Cuando ya en mi cabeza lo tenía claro, hice mapa en el cuaderno de los posibles capítulos. Y después mapa no mapa, sino como características de los personajes principales. También pensé, también estuve como bosquejando cómo iba a ser el espacio, qué características tenía el espacio, ¿cierto? Entonces, el campo, pensé en varios lugares del campo que conocí, algunos de trabajo y otros que conocí en mi infancia. Entonces, como también qué cosas quería que tuviera, eso también recuerdo que lo escribí. Y ya después pasé al computador, ¿cierto? Es así, hay algunas cosas que yo escribo primero como a mano y después paso. En esta hice los mapas a mano, pero ya la escritura como tal sí la empecé de una vez en el computador, ¿cierto? Capítulo 1, tan, empecé, ¿cierto? Esa novela la escribí como en un año y la revisé como en 2 años. Lo que nos toma tiempo, yo digo, cuando tomamos la decisión de escribir a todos los que estamos en este negocio, es encontrar el método para cada uno, porque Ajá, hay un compañero nuestro, él se llama Oscar Duque Cano, que ujú, escribió un cuento genial, creo que se llama El Premio, de un hombre que es el típico que dijo, bueno, ahorita si me pongo a ser escritor me muero de hambre, entonces primero voy a trabajar, voy a levantar familia, todo eso, y ya jubilado me pongo a escribir. O sea, ese cuento hay que mostrárselo a todo el que tenga ese pensamiento o a todo el que los papás le digan, no, mijo, primero estudie una cosa que le dé plática y ya después escribe. Porque esta persona jubilada entonces se gasta todo el tiempo que debería estar escribiendo buscando cómo escribir, pero ese cuento es genial. Porque entonces él empieza a ensayar, por ejemplo, Orfaley dice esto, entonces dice, ay, voy a conseguir un cuaderno, voy a hacer lo que dijo Orfaley, ¿cierto? Y a él no le da, ¿cierto? No escribe ajá, ni una línea, se pasa buscando dónde escribir, la mesa, que si se va para un café y ya descubrió, porque uno es todo romántico, ¿cierto? Es que Cortázar se sentaba en un par, en Montmartre, por ahí, en París, y se sentaba en un café a fumar, a escuchar jazz y a escribir. Yo voy a escribir como Cortázar. Y nada, ni una línea porque en el café hay ruido, porque por acá quebraron un plato, porque por acá llegaron a pedir la cuenta y entonces no se puede concentrar. Ese cuento es bellísimo en ese sentido, en el sentido de que muestra que el proceso creativo es una de las cosas más complejas que hay, porque son fórmulas, es casi como que uno tuviera que hacer su propio perfume, ¿cierto? Uno coge la fórmula del Carolina Herrera 2, ¿cierto? Una cosa de esas, y resulta que a uno no le huele igual.
Ujú. Entonces, para quienes tengan esa Sandrita y quienes estén con esa inquietud, es muy bueno escuchar lo que cuentan los escritores, pero encuentren su método, Eso es porque verdad. seguramente lo que a Orfalea le funciona no me funciona a mí o no le funcionaría a Paulina. No se descorazonen. Hay gente que porque no es capaz de hacer lo mismo que escuchó decir en una feria del libro, que hace, por decir algo, Paulo Coelho, entonces yo no puedo ser escritora porque yo no puedo producir como él produce, escribir donde él escribe, con la Claro, velocidad Olga, que él lo hace. Ujú. claro, e incluso a uno mismo le puede funcionar un método en una Diferente. ocasión y en otra no. Y en otra el mismo método que siguió para esta no le funciona con otro. Eso ¿Te ha es pasado? verdad. ¿Te ha pasado? Sí, Por sí. ejemplo, ¿con cuál? Nucamono, me imagino que la escribiste relativamente más rápido, ¿o no? Pues también por Eh, tus hijos. Es que Orfalea es tramposa. Les voy a sí. contar eso, yo que la conozco Cuente, bien. cuente, cuente. Porque esos libros, si tú te pones a examinar, no sé si tú eres consciente de eso, pero van a la par con tus hijos. Cuando los Fueron a hijos la de par. sí, cuando los hijos de Orfalea eran niños, entonces Nucamón no quiere saber toda esa curiosidad por el sexo, toda esa dificultad con los roles, entonces ahí nos hizo trampa porque ahí tenía de primera mano ese material para trabajar, ¿cierto? Y ahorita Sí. esta otra historia de adolescencia, sus hijos están adolescentes, entonces Orfalea echa mano de esa observación que hace de los hijos. Entonces, seguramente eso también, hay unas exigencias distintas para uno como madre cuando los niños están pequeños a cuando ya son pelados, pues adolescentes y todo eso, ¿sí o qué? Por eso Ujú. pienso que puede haber cambiado. O dinos tú, que eres la entrevistada. Ya yo No, pero es cierro el que pico. lo que dices es cierto. Mi literatura, de hecho, nació muy ligada a la maternidad, ¿cierto? Es decir, yo dije que quería escribir seriamente cuando empecé a contarle historias a mis hijos en la noche. Desde cuando se iban, que dije, ve, esto está interesante. Y las contaba. Por ejemplo, ahí hay otro método, ¿cierto? Cuando empecé, yo les contaba historias en la noche y nunca las escribía. Pero cuando dije, voy a escribir seriamente, entonces dije, ay, una que les gustó mucho fue tal. Entonces hice una paginita de resumen y esa paginita la pasé al computador y entonces después fui ampliando, ¿cierto? Incluso la primera que fue Nucamo no quiere saber, recuerdo que eran 2 páginas, ¿cierto? Y yo le mandé a la editorial eso cuando hubo una convocatoria y nos dijeron, nos gusta, pero amplíela, amplíela y entonces tomé y empecé a ampliarla, ¿cierto? Entonces... Sí, es cierto. Yo creo que también es como las condiciones de cada uno eh, inspiran, porque hay que inspirarse en algo, ¿cierto? Y al mismo tiempo implican métodos. Hay quienes necesitan escaleta y saber qué va a pasar para poder escribir una novela, ¿cierto? Y hay quienes lo escriben para hacer otra cosa y hay quienes si lo escriben no son capaces de empezar a escribir, ¿cierto? Como que incluso yo he escuchado escritores que dicen, no, si yo cuando empiezo a escribir ya sé para dónde voy, me aburro y no escribo nada. Yo lo voy haciendo y en el camino va apareciendo eso que quiero contar. Y hay quienes dicen, no, yo sí no tengo una ruta, imposible. Ujú. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicas? Paulina, una de las que tenías, o María Cristina, que no ha intervenido hoy. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, María Cristina. Hola. No, pues aquí maravillada escuchando María Orfalea, un placer conocerte, gracias Olga por traerla. Yo también escribo, estoy intentando escribir una novela y lo que dice Olga es verdad, uno mismo se va, por ejemplo, yo soy coordinadora en un colegio y yo aprovecho el sábado por la mañana. Yo trato de que sea el sábado madrugo y a esa hora es que yo intento, es como que esa hora en la que yo puedo como producir. Y el domingo también muy temprano porque ya luego viene todo lo de la casa, la familia, el oficio, yo también soy mamá, soy ama de casa. Entonces yo he ido como encontrando en esos espacios, pero igual.
puede que ahorita me den ganas de, después de que termine de conversar con ustedes, eh, me pongo a escribir Ah, y me impulsa mucho los talleres. Eso ha sido para mí muy importante porque yo también desde niña escribo, pero una etapa en mi vida que yo no le di como la importancia, o sea, yo escribía como para mí en un diario todos los días, hacía muchas cosas de escritura terapéutica porque ese tema me gusta mucho, pero yo nunca pensé que otra persona pudiera leer lo que yo escribí. Me daba susto, me daba miedo, me daba pena que otro leyera lo que yo escribía. Entonces, cuando en el 2020 empecé a participar en talleres y me di cuenta que era importante, e incluso yo pensaba que eso era un lujo, yo porque gastaba plata en talleres, yo como que me culpaba y yo luego, y entonces ya entendí que no, porque es lo que yo quiero ser, que siempre quise, pero solamente ahora como empecé a adquirir esa disciplina y con los talleres pues he ido aprendiendo, estudiando los autores y sobre todo leyendo mucho. ajá. Y entonces yo sigo aquí a la señorita Olga y me gusta mucho el contenido que ella comparte. Lo de las mujeres escritoras, eso me ha encantado. Leí la Ujú. novela de ella, la que le hizo a Dolly Mejía. Y Ajá. bueno, ha dado la oportunidad de conocer, por ejemplo, me encantó lo de Patricia. Ujú. Es una novela brutal, cruel, pero igual tiene mucha poesía. Entonces, como uno ir entendiendo eso, que en esas cosas tan duras que ha pasado en nuestro país, que no podemos olvidarla. En ese último que nos mandaste, pues uno se conmueve tanto que el corazoncito se le arruga Mm. cuando en esa reconstrucción de los huesos y cuando la mamá recuerda a su niño, cómo era. Entonces uno no deja de arrugársele el corazón. Y en todo eso tan terrible, pues también hay poesía, ¿no? Uno encuentra allí Ujú. imágenes muy bellas. Y entonces uno en este proceso, la lectura es muy importante porque uno ve lo bello que las otras personas hacen con las palabras y uno va encontrando como estamos pues en esa búsqueda de nuestra propia voz y conocerlas a ustedes para mí es maravilloso porque estoy aprendiendo, las estoy escuchando, me encanta escucharlas y todas las cosas bonitas y el esfuerzo que hacen por estos clubes, el tiempo que dedican. Entonces yo valoro mucho todo eso y de verdad que les agradezco mucho. Les agradezco En qué mucho todo ciudad lo. estás, María Cristina? ¿En Yo qué estoy ciudad? en Tuluá, Ah, qué Tuluá. maravilla. Nos vimos en la Estoy Feria del en Libro Tuluá. de Cali. Qué emoción. Pues yo la busqué, pero no, yo estuve allá, fui un sábado, pero no te pude ubicar. Ah, qué triste. Nos faltó Bueno, más comunicación. sí, pero la historia, respondiendo un poquito a Paulina, la novela de Dolly Mejía es una novela, aunque está basada en un personaje Ujú. real y en hechos reales, porque Ajá. muchas cosas que están en el libro son, las cartas de Ignacio sí existen, sáquele todo lo de amor, pero Ignacio es un chisme jericuano. Entonces es una novela, es una biografía novelada, una biografía en la que todos los espacios en blanco fueron rellenados con ficción. No es una crónica. Entonces No. ahí podemos ir conociendo como diferencias entre una obra y otra, que dentro de la literatura, eso es una cosa bonita, ¿cierto? Que hay muchos Sí. encuentros, hay puntos de convergencia ahí entre la biografía y la novela, y de ahí sale la biografía novelada. Quienes me han leído, pues comprenden entonces esos aspectos, pues en los que se toca la realidad y la ficción y donde ya se separan. Y muchas personas me han dicho, pero ¿cómo que fulano no es real? Porque adquirió una realidad gracias a Dolly, ¿cierto? Y a otros hechos reales que hay ahí, el Bogotazo y así. Muchas gracias, María Cristina. Ahí es donde está el arte, ¿no? Por ejemplo, lo que dice María Orfaley. Ujú. Cómo una historia, una vivencia la puedo volver ficción. Cómo eso me inspira a no tener que escribir lo mismo, pero que en determinado momento yo la pueda convertir
convertir en una ficción. Entonces ese es como a donde queremos llegar, ¿no? Algún día poderlo hacer. Me hiciste acordar, María Cristina, de Margaret Atwood. No sé si la conocen, es la que escribió el cuento de la criada, que estuvo por ahí en una serie, creo que era en Netflix o en una de esas plataformas de streaming. Entonces ella contaba en una entrevista que una persona la interpeló pues en una conferencia, le dijo, usted tiene una imaginación horrible, porque esas cosas que usted se inventa tan espantosas. Y ella dijo, mire, señor, todo lo que yo escribí en esa novela, yo puse juntas una cantidad de cosas, una cantidad de hechos, pero eso que yo escribí ahí ocurrió efectivamente en este mundo en diferentes épocas, en diferentes lugares, ¿cierto? Así como Orfalea hizo con su vivencia de escritora con esas víctimas, con esa fundación que trabajó. Muchas historias distintas le inspiraron la historia de Ese día no salió el sol. A Margaret Atwood, cosas que habían ocurrido en diferentes países, en diferentes épocas. Mire que eso tiene un tinte por ahí todo medieval. Le inspiró la historia del cuento de la criada. Entonces, es muy difícil uno decir que va a escribir y se va a disociar por completo de la realidad, que no va a evocar un momento, un personaje que sea real. Me parece súper complicado. Es más fácil, pues, cierto, a partir de esa vivencia propia, de lo que uno ha visto, experimentado, construir. Paulina, ¿alguna de las preguntas? Dijiste que tenías tres, hiciste una. Tienes la oportunidad de hacer la segunda, la tercera, antes de que nos acabe el tiempo. Sí, no, 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 yo creo que no vamos a alcanzar, pero bueno, una era, ya la compañera la dijo, era entonces cómo empezar a escribir, cómo empezar a Ujú. escribir, porque mira, o sea, como con estas conversaciones que hemos tenido y en otros espacios donde he estado, eh, digamos que hay una coincidencia entre lo que las escritoras plantean y es decir, como una afán o como una cosa que me obsesiona y que es como las ideas, o sea, que prestarle como mucha atención a las historias, que la gente, a ciertas, a unas, o sea, a todas las historias, pero hay unas que lo cautivan más a una, ¿cierto? Entonces es como mucho como la observación y como la escucha. Entonces, digamos que yo tengo muchas historias, o sea, muchas cosas que a mí me gustaría escribirlas. Y si bien ustedes dicen, estoy de acuerdo, creo que sí, porque digamos que en los procesos de creación no existen fórmulas, ¿cierto? O sea, no hay que decir que entonces siga estos pasos, pero yo creo que por lo menos esto que ustedes están planteando y otras cosas que he escuchado en otros espacios, o sea, yo por ejemplo no sabía, o sea, por ejemplo empezar a crear características de los personajes. Y yo creo que eso sí le ayuda a uno en el proceso. O sea, si bien no es una cosa lineal, que uno siga al pie de la letra, pero digamos que tener por lo menos esa idea, ese conocimiento de que, bueno, hay que describir los personajes, ¿cierto? O hay que describir el espacio, el paisaje. O sea, yo no, yo decía, pero yo cómo empiezo, yo tengo como la historia, yo tengo la historia y yo empiezo a inventarme otras cosas o a imaginarme, ¿cierto? Y dice, esto podría pasar, o sería que esto le pasó, o sería que, bueno, en fin, pero yo no logro pues como cogerla y como decir, bueno, ¿y entonces por dónde empiezo? Pues entonces yo como digo, pues que no suene pues como una anécdota ahí, porque pues no es como el interés, ¿cierto? Y lo otro también es que quiero también comentarles que hay formas de, pues, como surgen las ideas y en particular de cómo uno escribe. Yo no escribo, no, o sea, he tenido muchas ganas de escribir cuentos, no he sido, pues, no sé ni cómo, pues, novela me da un poquito más de susto, pero, y yo lo que escribo, ¿cierto? Es poesía, pero pues lo digo, porque en los espacios de creación literaria, digamos que los profesores me lo han manifestado, ¿cierto? O sea, yo escribo poesía y yo me inspiro, o sea, donde yo escribo generalmente es cuando voy de viaje, o sea, cuando yo voy en un medio de transporte. O sea, ahí es donde me surge a mí como la idea y yo siempre saco en un bus, donde vaya, en un taxi, lo que vaya.
yo saco una libreta y empiezo a escribir ideas y ya después hago pues el poema, la poesía, yo no sé. Entonces es como diferentes, o sea, sí, o sea, todos tenemos cosas distintas, pero, o sea, cada uno construye como el método propio, ¿cierto? Pero yo creo que uno sí debe tener, sí, o a mí me ayudaría mucho tener como unas bases generales, ¿sí? Y ya después ya yo optaré, ¿cierto? Haré combinaciones, en fin, no sé. Pero pues la verdad que esta conversación me ha gustado mucho porque me dio como uno o dos tips así como, uy, no, bacano, sí, yo no sabía que, pues que bueno, sí, que era importante escribir como el país, además que en algún momento lo iría a escribir, pero no porque era consciente de que, cierto, porque cuando ya uno lo hace consciente, uno, entonces Eso. pues, le pone más cosas, ¿cierto? Bueno, Y por lo acá, ilumina más. Ujú. listo, gracias Paulina. Por acá A Sandrita ti. está alzando la manito. Yo tengo una pregunta, María Orfaley. ¿Cuál de los libros que has escrito es tu favorito y por qué? A ver, Orfale, y ábrenos el micrófono porque no te vamos a oír esa respuesta tan Ay, trascendental. sí. No, esa pregunta está difícil. A ver. mm, Porque, bueno, de pronto, o sea, casi siempre decimos y parece el lugar común que los libros son como los hijos, ¿cierto, Olga? Mm, Cada uno tiene un significado especial. Digamos que, a ver, como que yo en general pues les tengo aprecio a todos, pero de pronto ese día no salió el sol, me gusta mucho como por todo lo que implica, ¿cierto? Porque fue un proceso, pues la escritura fue un proceso que me movió como psicóloga, como ser humano. De hecho, hubo muchas apartes que yo los escribí llorando y cuando los volví a leer revisando, volvía y me salía la lágrima. Eh, y bueno, y no a todo el mundo le causan eso, pero pues a mí me recordaba historias de los niños, de los adolescentes, me recordaba cosas que, pues que en su momento como psicóloga, pues no me contenía y sabía contenerme, pero escribiéndolos me permitía que saliera la emoción. Entonces, con ese día no sale el sol, tengo como ese afecto especial. Y con el misterioso libro de papá, también, yo no sé si Olga conoce ese. ¿El libro o hay uno que es un El, mueble? mis- El es, cuarto. Es un niño con miedo como el cuarto de sí, San pero, Alejo. ajá, pero no, ese es, ay, se me olvidó el nombre. Almas de madera, es Ah, es ese. Almas de Madera, Ese es sí. almas de madera, no. Después está el misterioso libro de papá, que también es como para jovencitos. Ah, bueno, Y por ese no lo he leído, ejemplo, yo creo. ese, por ejemplo, me gusta mucho porque salió a partir de una historia que contaba mi abuelo, ¿cierto? De Ujú. su relación con una montaña y el espíritu de la montaña. Y hay un libro medio mágico. Y bueno, yo creo que esos dos, digamos que esos dos tienen, yo creo que también literariamente me gustan más. Muy bien. Orfaley, ¿nos puedes leer un fragmento de tu libro? Un parrafito, una Ese día no sección, sale el sol. como para que aquí las chicas tengan una idea de tu escritura. Voy a leer el inicio, ¿sí? Listo. Dice, nos quedamos mudos cuando lo vimos venir hacia nosotros. Su cuerpo atravesaba la cortina de gotas menudas que caían como un velo sobre el pueblo, mientras sus pasos producían un sonido rítmico al chocar con el agua retenida por la tierra y el pasto. Todos volvimos la vista hacia aquel camino y por un momento nuestro dolor quedó suspendido, como paralizado, ante la imagen de Palomo que venía a acompañarnos. Venía solo, como si él mismo lo hubiera decidido, como si al igual que a todos los que estábamos allí, le urgiera estar con otros. Pasó el portón y llegó hasta el umbral del corredor. Parecía decidido a entrar, pero antes de que alguien protestara, corrí hacia él, y cuando estuvimos frente a frente pude ver que entendía lo que había pasado. Lo vi en sus ojos, en el movimiento de sus orejas
y en la forma como bajaba la cabeza, mostrándome que nuestra tristeza también era suya. Recordé lo que papá decía sobre él. Es el animal más inteligente que he conocido. Es distinto a todos los otros caballos. Cuando pensé en papá, mis manos fueron al cuello de Palomo. Lo abracé y acerqué mi cabeza. El animal seguía mis movimientos y luego vi que estaba más tranquilo, como si ese abrazo hubiera representado algo para él, aunque creo que significó mucho más para mí. Qué bonito esa llegada del caballo ahí a ese momento, a Ujú, unirse a la familia y a despedir a ese ser querido. Bueno, Orfaley, ujú. antes de dejarte ir del todo, tengo un pequeño cuestionario que desarrollé, bueno, que me copió algunas palabras de otro programa de entrevistas. Entonces, respuestas rápidas, ¿sí? A ver. ¿Cuál es tu palabra favorita de nuestro hermoso idioma español? Minuto Movistar. Sí. Ay, Dios. Mi palabra favorita, alegría, Perfecto. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? de los Sonido. pájaros. Muy bien. Si el cielo existe, el cielo católico al que uno se muere y se va para allá, el alma, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Ay, no sé. Bienvenida, hija mía. ¿Qué personaje de ficción te gustaría ser? ¿Qué personaje de ficción me gustaría ser? No sé, ay, una bruja, pero una bruja buena. ¿Cuál es tu inspiración principal para escribir? Ya nos dijo, pero que nos vuelva a decir. Ay, ay, ay. Sí, dije Sí, que mis hijos. Bueno, total. hasta ahora ¿Qué, han sido mis hijos. qué hábito te gustaría cambiar en tu proceso de escritura? Mm, mm, como los horarios, disciplinarme más con los horarios. ¿Cuál es tu mayor miedo como escritora? Mi mayor miedo como escritora, que un día no tenga nada que escribir. Si pudieras escribir en cualquier lugar del mundo, ¿dónde sería? ¿Dónde sería? No sé, como en un bosque. Ah, pero de país. No, no, no. Lugar, playa, Ah, bosque, montaña, en me el gustan los Everest. bosques. Los bosques me gustan. ¿Qué libro de la literatura universal te hubiera gustado escribir? Me hubiera gustado escribir. Sí. Bueno, uno yo creo que siempre se refiere como a los últimos libros. Me gustó mucho de Irene Nemirovsky. Ay, ay, ¿por qué se me olvidó el nombre? Se me olvidó el nombre. Ella tiene el vino de la soledad. Bueno, hay uno sobre la guerra. Y le quieres robar el libro y no te acuerdas del título, te queda de tarea. ¿Cuál es Se me el olvidó. ¿Cómo ritual? se llama? Esa es la última pregunta. ¿Cuál es tu ritual antes de sentarte a escribir, si es que tienes uno? Sí. Poner un tarro de agua y si es por la mañana, un tinto. Mm, Y a excelente. veces muevo una mesa que tengo y la pongo en la ventana hacia unos arbolitos, hacia un jardincito. Excelente, Orfaley. Muchas gracias por habernos dedicado este tiempo. Gracias también a las chicas por haberse conectado a esta hora al club. Una sesión muy sabrosa. Hablamos de cosas muy trascendentales, muy profundas. Y muchas gracias, Orfaley, pues ofrecernos toda esa experiencia que tú tienes como escritora. Gracias de todo corazón. Ay, muchas Muchas gracias a ti por la gracias. invitación y al club, a las compañeras que estuvieron aquí. Muchísimas gracias, me sentí muy cómoda con ustedes, muy contenta. Bueno, nos vemos el Muchas próximo gracias. miércoles y por ahí yo no dejen de seguirme porque los próximos encuentros que puedan tener con Orfaley les estaré contando. Orfaley está por ahí activa y se presenta también en ferias del libro y cosas así. La última feria del libro de Medellín estuvimos por ahí junticas en un evento con un nombre muy bonito que se llamó Uno nunca se gradúa de escritor. Ujú. ¿Verdad, Orfaley? Sí, Bueno, sí, con esa muy rico. frase nos vamos para Un- la camita ya. Uno Chao, nunca, chicas. uno Un nunca se beso. gradúa. Uno Hasta nunca luego, se que estés muy gradúa. bien. Chao, Orfaley. Bien. Besotes, Gracias, mis hasta Gracias. chicas. pronto.